el día de hoy en el tema que nos aqueja hoy es el manejo de la inteligencia emocional para profesionistas, y tenemos un invitado de lujo que es el doctor George Rubén Zielinski Mata, que es magistrado agrario. Démosles la más cordial bienvenida. También me gustaría presentar dentro del presidio, nos acompaña la maestra Indira Tepalcingo Domínguez, que es coordinadora de la licenciatura en Derecho, modalidad escolarizada. La maestra Estefanía Santillán Huerta, que es coordinadora de la licenciatura en Derecho, modalidad semiescolarizada. Maestra Esther Tlatzani Condi, coordinadora de la licenciatura en Derecho, modalidad a distancia. Maestra Patricia Arredondo Domínguez, coordinadora de consultoría. Está atrás. Allá. Como siempre, recibir con mucho gusto, porque siempre nos acompaña en todas las conferencias, la maestra Carolina León Vallejo. Muchas gracias por presentarnos. Antes de iniciar, me gustaría dar una reseña curricular de nuestro invitado del día de hoy. Es originario de la ciudad de Puebla, en donde cursó la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el grado en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Tlaxcala y el doctorado en Derecho por el Instituto de Formación de Investigaciones Jurídicas de Michoacán, obteniendo dos grados de mención honorífica. Ha sido servidor público en los tribunales agrarios desde 1993 en el año de 2010 fue designado por el Senado de la República como magistrado agrario. De igual manera, ha sido catedrático y ponente en las distintas universidades públicas y privadas del país. Y también dentro de la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad de Quintana Roo, entre otras. Sobre temas como derecho agrario, derecho ambiental, teoría general del proceso, derecho constitucional, derecho de amparo e introducción al estudio del derecho. Ha escrito diversos artículos sobre el derecho ambiental y derecho agrario en distintas revistas especializadas, como la misma revista de los tribunales agrarios, y es autor de diferentes libros, entre ellos el Manual de Juicio Agrario y las acciones de materia agraria, editados por la editorial Porrúa. En este último, tiene como fin ser el complemento de su primera obra orientada fundamentalmente a abogados con experiencia jurisdiccional. Sin embargo, como la primera, será un referente de la Cátedra de Derecho Agrario que se imparte en algunas universidades por su actualidad y sencillez de exposición. De igual manera, es creador de la comunidad jurídica Abogados en Acción, donde imparte cursos en línea sobre técnicas de litigación, marketing digital, y cuya misión es transformar a los licenciados en Derecho en profesionistas jurídicos de excelencia y con sentido social, siendo creador de contenidos jurídicos y de marketing en las plataformas de LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y lo podrán también encontrar en hashtag en Abogados en Acción. Pues, magistrado, le damos su público, ¿no? Y nuevamente le agradecemos mucho el honor que nos hace de venir a nuestra Benemérita. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, maestra Janet, por la presentación. Me quedo muy agradado porque estar nuevamente en mi casa de estudios, realmente siempre pues me siento muy orgulloso de haber sido egresado de esta universidad. Yo egresé en 1980, aunque hice mi examen en el 86, febrero del 86, fui generación 80-84, diciembre de 84 terminé, y al año y meses ya estaba yo haciendo el examen para obtener la licenciatura. En esa época esta universidad pues tenía muchísima escasez económica, era verdaderamente terrible, o sea, eran salones de 80 alumnos, ya se imaginarán que el aprendizaje pues era pues muy escaso. ¿Por qué? Porque no tenías en ocasiones ni siquiera acceso al salón. Entonces, ahora realmente me siento a gusto ver
a esta universidad, que es una de las, muy particularmente de la Facultad de Derecho, de las 10 mejores universidades del país, e incluso yo podría decir de Latinoamérica, porque tiene unas instalaciones extraordinarias, pero además tiene maestros pues fabulosos, realmente con mucha experiencia, con mucha capacidad. Y esto es muy importante para que ustedes se sientan verdaderamente orgullosos de esta casa de estudios. Probablemente algunos de ustedes no concluyan su camino, probablemente pueda ser así, pero esto va a obedecer exactamente al tema que nosotros vamos a manejar el día de hoy, que tiene que ver con la inteligencia emocional, muy particularmente para ustedes como profesionistas, no necesariamente abogados, porque aquí también hay consultoría jurídica, criminólogos, o sea, entonces realmente, y además pues, para los que están viendo exactamente esta transmisión en el canal de YouTube, pues este tema del manejo de la inteligencia emocional pues es muy, muy valioso, muy importante. Primero veamos el videito que les preparé, el videito que les preparé, o que yo preparo precisamente para la comunidad, para que conozcan quién es su servidor. Esperemos que no tengan problema para escucharlo. El objetivo de este video es que conozcas parte de mi historia, no solamente mi vida académica y profesional, sino algunas otras actividades que me permitieron consolidarme profesionalmente y obviamente esos obstáculos que tuve para alcanzar los resultados, no solamente como servidor público, sino como profesionista. Así es que pon mucha atención. Soy licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Tlaxcala y doctor en Derecho por el IFIJUM, Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. También soy autor de 2 libros de carácter procesal, El Manual del Juicio Agrario y Las Acciones en Materia Agraria. Fundamentalmente en el ámbito académico, obviamente también he sido conferencista en distintas universidades y en distintos foros. En el aspecto profesional te quiero comentar que mi carrera como abogado la empecé prácticamente como estudiante, primero siendo pasante de Derecho, también hice prácticas profesionales en distintos juzgados, pero realmente el trabajo más importante después de pasar por una notaría ya fue en el Poder Judicial Federal como actuario. Posteriormente ya me integro a los tribunales agrarios y empiezo como secretario de Estudio y Cuenta en 1993. Y por muchos años estuve en esta institución y para 2010 tengo la oportunidad de ser designado como magistrado en un nombramiento que hace el Senado de la República. En esa trayectoria como magistrado he sido adscrito en distintos órganos, tanto desde el sureste, sur y norte del país, por lo que me ha permitido conocer cómo es la forma de litigar de muchísimos abogados. Es muy importante hacerte saber que esta trayectoria académica y profesional fue acompañada de otras actividades. A la par de mi carrera de abogado, también estudié la carrera de actuación, así es que estuve en distintos escenarios efectivamente, y adicionalmente también me encantó el deporte porque siempre he sido un hombre de retos. Tan es así que hice alguna vez algún Ironman y bueno, dedicado a otro tipo de deportes. ¿Cuáles han sido estos retos fundamentales? Como te das cuenta, el ir escalando gradualmente para tener resultados. Estos logros académicos, profesionales y deportivos también fueron acompañados por otras cuestiones. Por ejemplo, en algún momento tuve negocios que efectivamente muchos de ellos también fracasaron, pero me permitieron tener un gran aprendizaje. Definitivamente el marketing o en sí el comercio es muy importante o vital para los abogados. Tú como abogado debes de aprender a vender tus servicios jurídicos de manera muy profesional. Esta diversidad de actividades que te estoy conversando en este momento me permitieron ser mejor profesionista. Por eso el hecho de conseguir una magistratura federal o el hecho de tener un despacho o simplemente de crear esta comunidad jurídica tiene que ver con cerrar círculos, plantear metas y alcanzar esos objetivos. Okay. Y entonces, todas estas experiencias me permitieron a mí establecer o determinar
que era muy importante un solo aspecto, el manejo de la inteligencia emocional. Créanme que cuando yo estaba como estudiante, igual que ustedes, ni por aquí no tenía ningún interés en lo absoluto de pensar o en qué consistía, porque además para esos años, estamos hablando de los 80s, pues no se manejaba este aspecto o la importancia que tiene efectivamente el que tú manejes esta inteligencia emocional. Pero para que ustedes tengan una idea, me gustaría primero saber qué concepto tienen, qué idea, en qué consiste la inteligencia emocional. ¿Alguien me puede dar una explicación, una primera aproximación, una idea? ¿Alguno de ustedes? Créanme, es muy importante su participación. A ver, aquí, ¿sí? Muchas gracias. Sí, pero no solamente en conflictos, es exactamente manejar tus emociones, pero en cualquier toma de decisiones. En cualquier toma de decisiones. Tus decisiones obedecen efectivamente a la forma como fuiste programado, ese es tu pasado. Tu programación mental viene desde el vientre materno, tú escuchas a través de la repetición, empiezas a identificar voces, empiezas a identificar música, ¿sí? Cuando ya naces, efectivamente ya lo primero que, cuando te habla tu mamá o te habla tu papá, voltea el bebé, inmediatamente identifica las personas que él escuchó durante esos primeros meses en el vientre materno. Y obviamente en ese propio desarrollo. Y adicionalmente también lo hace de esta manera. O sea, es la repetición, es la forma en cómo va generándose un aprendizaje. Ustedes, cuando van repitiendo algo, ustedes creo que casi todos seguramente manejan una bicicleta, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo lo hicieron? Seguramente cuando eran niños tenían el temor de caerse, pero con valentía, algunos con más decisión, o los aventaron y ahí están, ahí se van, ¿no? Y bueno, a través de la repetición se generó efectivamente en su memoria, ya no tienen ni siquiera que pensar cómo van a actuar, ¿sí?, al momento de montarse una bicicleta, ya saben cómo equilibrarse. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? La repetición ya programó, ya hizo una estructura mental en su mente para determinar cómo van a equilibrarse, cómo van a manejar una bicicleta. Entonces, la mente se programa a través fundamentalmente de actos de repetición. El lenguaje mismo, el lenguaje oral, ustedes estábamos hablando de que un bebé, al momento en que el bebé empieza a escuchar y empieza a escuchar palabras, y papá, 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 o mamá, 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 va y repite exactamente esas mismas palabras. El lenguaje así es, a través de la repetición constante, el oído se acostumbra y finalmente emite un vocablo. Todas nuestras acciones están en ese contexto, pero también se programa nuestra mente a través de emociones fundamentalmente que generan un gran impacto. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún accidente automovilístico? O simplemente estábamos hablando de la bicicleta. Alguien que se haya caído y que casi se haya destrozado la cara, ¿no?, y que ya después de eso ya le haya dado miedo subirse a la bicicleta. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sí le pasó eso? ¿Sí? Entonces, sí se dan cuenta, una emoción, en el caso de un accidente automovilístico, evidentemente genera un gran impacto en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y se queda marcado para toda la vida. Y esa emoción negativa, o puede ser una emoción positiva, puede generarnos a nosotros, por un lado, una reacción y por otro lado, acciones. ¿Qué distinción existe entre una acción y una reacción? A ver. Porque la reacción es la respuesta a un estímulo y la acción es el estímulo que se propicia.
Entonces esa es la diferencia. La reacción es una respuesta y la acción es algo que estimula, algo que inicia. Sí, pero que tiene que ver con otro aspecto más importante. Tiene que ver con el aspecto de la voluntad. ¿Sí? La acción es voluntaria. La reacción no requieres. Simplemente, tú sabes que por ejemplo, no sé, de niños me encantaba el fuego. Yo quemé una vez un cuarto de medicinas de mi papá, era médico, y tenía el cuarto de servicio, ahí están las botellitas de medicina, y me encantaban los cerillos. Un día de estos, y bueno, pues fue un caos ahí en la... Entonces, cuando te pasa ese tipo de cuestiones, efectivamente te generan la emoción de ver el fuego, pues qué un pirómano, ¿no? Se emociona, ¿no? Pero cuando te quemas, ¡oh! No, dices, no, ya sabes qué, a un ladito, ya no, mejor haces a un lado el fuego, ¿no? Entonces, y ya se queda marcado para toda tu vida ese tipo de situaciones. Entonces, tú ya reaccionas, o sea, la reacción es una reacción inmediata donde el subconsciente toma efectivamente la decisión, ¿sí? Sin voluntad. Y la otra, la acción generalmente es voluntaria. Tú utilizas tu sistema racional fundamentalmente para generar una decisión, para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, quiero, si gustas, avanzar un poquito en este sentido para conocer cómo realmente nosotros estamos. Pasamos adelante, más. ¿Qué importancia, primera pregunta, qué importancia tiene para todos ustedes la mente? ¿Es vital? ¿Sí? ¿Alguien tiene una opinión contraria? ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de conocimiento o de inteligencia, la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene para ustedes la inteligencia cognitiva? Ustedes están en una universidad para aprender, para incrementar su inteligencia cognitiva. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Para eso están, por eso pasaron a la primaria, a la secundaria, la preparatoria y ahora están en la licenciatura para incrementar su inteligencia cognitiva. Y pueden exactamente incrementarla porque van haciéndolo a través de exactamente la repetición, van a clases, leen y practican y se va generando ese incremento de esa inteligencia cognitiva. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se maneja para ustedes la inteligencia emocional? ¿No? Ya lo estábamos platicando. La inteligencia emocional, fíjense, es algo muy importante. Pasas aquí, tus emociones son responsables del 80% de tus resultados. Imagínate, el 80% de tus resultados. O sea, por eso, yo me acuerdo aquí cuando estaba en la licenciatura, créanme, no fui el hombre de los 10, yo fui el hombre de los 7, 8 y algunos momentos de los 6. Sí, pues había derecho romano, pues había que pasarla como fuera. La cosa era pasarla. Ya no, ¿qué conocimiento sí adquirí? Obviamente sí lo adquirí, pero había otras que sí me emocionaban, me gustaban más y sí tuve muy buenos resultados. Pero ¿qué para mí era más importante? Era no tanto porque, desgraciadamente, seguramente en algunos lugares, no creo que acá, pero hay algunos maestros que a fuerza quieren que memorice uno las cosas. Y yo no era memorista. Y en el caso del derecho romano, pues se requiere efectivamente de memorizar. Entonces yo era más racional, o sea, me interesaba más comprender los conceptos para poderlos aplicar. Eso para mí era lo más importante. Y bueno, pues así es como yo trabajaba. Pero en el aspecto de la emoción, o sea, si me generaba alguna motivación, alguna materia, era cuando yo aprendía más, ¿sí? Y eso es lo que ustedes deben de encontrar como alumnos de una universidad. ¿Cuál es el objetivo? Porque no, o sea, la currícula que ustedes estudian no se puso nada más de casualidad como relleno. O sea, hay una razón. Pero esa razón ustedes deben buscarla como alumnos de una universidad. Pero nosotros también en el conocimiento general debemos de saber efectivamente por qué
nosotros tenemos que conocer este aspecto en el caso del manejo de nuestra inteligencia emocional. Ya estamos estableciendo que, fíjate, el 80% de tus resultados obedece a tu sistema emocional, tu sistema límbico. Vamos a conocer un poquito de la estructura cerebral para que nos demos una idea. Seguramente los criminalistas son, en este caso, mucho más detallados, pero vamos aquí a darles... yo no dibujo y escribir, la verdad, yo soy como el médico, solamente me entiendo yo. Y entonces, pues mejor prefiero utilizar las diapositivas que pues el cómputo nos permite efectivamente. Bueno, la estructura cerebral está, como ustedes lo ven, hay distintos lóbulos, que es lo que nosotros generalmente vemos de un cerebro, ¿no? El lóbulo frontal, que realiza las funciones ejecutivas, el lóbulo parietal, la parte superior, el tacto, el sabor, la temperatura, la parte occipital, que es el manejo de la visión. Cuando ustedes se pegan acá pueden perder un poco la visión, y el equilibrio cuando se pegan en la parte inferior de su cerebro, efectivamente de su cabeza, pueden perder incluso el equilibrio, la coordinación. Y el tema, como se dan cuenta, los lóbulos temporales que están a los costados, efectivamente manejan la audición, el lenguaje y la memoria. Dense cuenta, la audición, obviamente conectados con nuestros oídos, conectados con nuestro lenguaje, porque ya estamos hablando de cómo el bebé escucha y así repite, ¿no? Genera ese sistema de memoria y así lo hace, y el tronco encefálico, que es el que ya conecta directamente con todas nuestras funciones orgánicas. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver que todo nuestro cerebro está conectado a través de sistemas neuronales, ¿sí? Y hay efectivamente tres tipos, ahora sí se habla de los 3 tipos de cerebros, es uno solo, pero se habla de 3 tipos de cerebros porque si nos equiparamos con los seres vivos existentes en esta Tierra, tenemos el primer sistema, que es el sistema reptiliano, que es el sistema central. ¿Y por qué es el sistema reptiliano? Porque es el que muchos reptiles, que se consideran los seres vivos primarios que habitaron la Tierra, y tienen un sistema reptiliano. Este sistema reptiliano fundamentalmente es el que nos permite mantenernos en vida. El tema de las reacciones, cuando tú tuviste una emoción que realmente te impactó, es la que te va a salvar de alguna manera. Que está conectado también un poco con el sistema límbico, porque la emoción se concentró demasiado, pero realmente todas las posiciones orgánicas de nuestro cerebro los maneja el sistema reptiliano, nuestro corazón. O sea, es la conexión efectivamente con todo nuestro sistema orgánico. Entonces, este sistema es muy importante, y muchas de nuestras decisiones obedecen exactamente a este sistema límbico, pero no son decisiones, son fundamentalmente reacciones. O sea, sí es una decisión de nuestro cerebro, pero no requiere de una voluntad. Ahora, pasamos al sistema límbico, que son las emociones. Ahí estamos, lo dejamos ahí. El sistema límbico, que es el de las emociones. El sistema límbico, efectivamente, es el sistema que maneja nuestras emociones. Y ahí es donde, dense cuenta, realmente entre el sistema reptiliano y el sistema límbico maneja el 80% de nuestras decisiones. Y solamente el 20% es el neocórtex, que es el cerebro más nuevo, que es el que protege de alguna manera el sistema límbico. Y nosotros pensamos que somos muy analíticos, ¿no? A la gente que es más analítica, más racional, que su coeficiente intelectual es extraordinario, ¿sí? Puede manejarse exactamente a través del sistema del neocórtex, pero sus decisiones, incluso la persona más inteligente, toma las decisiones a través de su propia emoción, aunque realmente sea, no, es que soy un hombre extraordinario. Es más, muchos de ustedes que puedan tener 10 y 10 y 10 y 10 y 10 y 10, finalmente en el campo laboral no funcionan. No funcionan. ¿Por qué? Porque nada más están en un solo enfoque, en el propio conocimiento, pero no están exactamente conociendo la parte más práctica, ¿sí? Que es exactamente nuestra propia vida, y nuestra vida está conformada por una
un sinnúmero de situaciones que impactan en nuestras emociones. Y en esa medida que impactan nuestras emociones, tomamos nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos lo que es, ahora sí, como nuestra abuelita decía, sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero con base exactamente a esa propia experiencia. Pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Bien, las neuronas, nuestro sistema neuronal está conectado, está interconectado. Se habla de que también nuestro corazón, nuestros órganos están conectados con sistemas neuronales, directamente con nuestro cerebro. Entonces, por eso el sistema reptiliano, que es el que les decía yo, conecta o regula todo nuestro sistema orgánico en general. Y este es una imagen de cómo podría verse una neurona, ¿no? Un cuerpo celular, una dendrita, una acción, una vaina de mielina. Y estas están interconectadas a su vez. Si gusta pasar a la siguiente. Son los neurotransmisores que efectivamente se conectan. Si bien es cierto, pueden estar unidas una neurona con otra, los sistemas neuronales se transmiten a través de neurotransmisores, que son los químicos que el propio cerebro produce. Y este es muy importante. Cuando tú como persona tienes químicos del cerebro, que tienes la ausencia de algunos o el exceso de algunos, te pueden generar algún problema, ¿no? Entonces, imagínense la adrenalina demasiado alta, la frecuencia cardíaca sube al tope y pues puede provocarte un infarto, ¿no? En ese contexto. Por eso nuestros neurotransmisores, que son los químicos del cerebro, debemos controlarlos a través de distintos elementos fundamentales. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para el control efectivamente de nuestras emociones? Primero, nuestra alimentación. Yo recuerdo, para llegar aquí, yo tenía mis clases a partir de las 7 de la mañana y vivía por allá de la Capo, y en esa época pues no existía el transporte que existe ahora, era uno de vez en cuando, así que me acuerdo que veníamos como arañas todo encima del autobús, y para llegar acá se llenaban terriblemente. Y bueno, ya ustedes se imaginarán si yo desayunaba o no desayunaba, o sea, ¿a qué horas me paraba? Pues claro que no. O sea, entonces, qué difícil para un alumno como cualquiera de ustedes que llega aquí a la escuela y efectivamente pues no toma ningún alimento, ¿no? Y entonces, ¿cómo se encuentra su estado emocional? Pues obviamente muy bajo. Entonces, ustedes en ese sentido pudieran tomar acciones, cómo poderse alimentar, no necesariamente en el trayecto de allá para acá, pero ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué es lo que así cuando ustedes iban a la escuela, en la primaria, qué hacía su mamá, su papá, su abuelita? Les hacía un lunch, ¿no? O sea, les hacía algo, a fin de cuentas, para que comieran, porque la verdad es que, como dicen, el alumno, o el estudiante, que dicen estudiambre, ¿no? O sea, realmente anda uno jodido. Esa es la realidad. Entonces, no, si no tienes dinero, pues tienes que sacar de algún lugar. ¿Y de dónde? Pues de la casa. Pero luego te da flojera en tu casa hacer efectivamente algo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues como sea. Ahora sí, en temas de alimentación, el desayuno es el más importante, el que te debe generar la mayor energía durante todo el día. Y es el que menos hacen los que estudian en la mañana. Los que estudian en la tarde, pues ya la pasaron, ¿no? Se levantan tarde y se pueden trasnochar y lo que quieran. Pero los que estudian en la mañana, pero realmente el cerebro es cuando realmente ya descansó. Y entonces por eso es muy importante el tema de la alimentación. La alimentación, ustedes deben procurar buscar que efectivamente estén lo suficientemente alimentados para tener la energía y captar de la mejor manera. Obviamente las emociones. Si ustedes se paran tarde y vienen deprisa, como yo venía hace rato de acá, que no pensé, dije, ya estoy llegando y no llego a tiempo, pues obviamente cuando tú entras a tu clase, pues entras con una emoción negativa, ¿no? Te pasó algo en el camino, ¿sí?
¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ese momento? Pues en ese momento ya te amolaste, porque efectivamente no tienes la concentración necesaria para atender exactamente esa clase. Y esto mismo pasa para los abogados en el caso de las audiencias, para los que están viendo acá precisamente en este canal. Imagínense qué sucede si no programas efectivamente tu audiencia y llegar a tiempo unos 30 o cuando menos 15 minutos. Si tú no programas cualquier otra, una actividad que tengas y previamente llegar con tiempo para que llegues al lugar, te relajes tantito y no llegues así de sopetón, pues no vas a realmente ser eficiente. Entonces, por eso es muy importante en este tipo de programaciones. Y por eso, en este contexto, están los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Son exactamente aquella ropa que utilizan los frailes. Pues no es así, ¿no? ¿O sí? ¿Por qué se le llama hábito precisamente a esa ropa que utilizan los frailes? ¿Por qué? ¿Te dices algo que hacen constantemente? ¿Qué más? ¿Lo usan todos los días? Ni siquiera la lavan, ¿no? O sea, han de oler horrible, ¿no? A ver. Sí. Tiene que ver todos los... Bueno, ¿alguno de ustedes es casado? Pero sí se han comprometido con su novia, ¿no? O su novio. No, me vale sombrilla, no. Yo ando con una, con otra y con otro, ya, total. No me importa. Entonces, realmente, el hábito, exactamente, el hábito es una conducta cotidiana que efectivamente no requiere de voluntad. Algo que tú realizas de manera programada ya, pero que ya está programada en tu mente. No hay forma de que, y obviamente para generar estos hábitos se generan fundamentalmente, mira acá estaba ahí. Estos hábitos, así como el propio lenguaje, que es a través de la repetición, el hábito a través de la repetición se va a poder generar. Y dependiendo de el tipo de hábito que tú quieras implementar en ti, dicen que 15 días, 21 días, 40 días, 60 días, bueno, es que va a depender de la persona y va a depender del tipo de hábito que tú quieras tener. En el caso, por ejemplo, el hábito del deporte, ¿sí? Ese hábito no se consigue con 15 días, ni con 21 días, ni con 60 días. O sea, el hábito del deporte es mínimo que lo hagas un año y de ahí te sigues derecho. O sea, ya lo vas a estar haciendo de manera constante, ya no necesitas esforzarte para levantarte temprano y para poder salir. Entonces, muchos de los hábitos efectivamente te van a generar algo que ahorita vamos a ver exactamente en la siguiente diapositiva, que es muy importante. Los químicos de la felicidad. La dopamina, la siguiente, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Estos 4 químicos fundamentales, que son los neurotransmisores, efectivamente, es lo que genera la posibilidad de tu éxito o de tu fracaso en un día. Si tú realmente tienes buenos hábitos, ¿quién tiene el hábito de levantarse temprano? Todos. Aquí, porque aquí ustedes son de la mañana, así que tienen que tener el hábito de pararse temprano, ¿sí? Más o menos. Pero aquí les pregunto, ¿quién tiene el hábito de la fiesta, del trasnoche? Hace la mano, no sean crueles, o sea, sean realistas, ¿no? Pues, sean verdaderos, ¿no? Sí. Pero nada más, pero no de todos los días, ¿no? O sea, de vez en cuando, nada más. Entonces, de vez en cuando puedes hacerlo, ¿no? Entonces, ese puede ser el hábito, fíjate, ese hábito de, pues tal vez de socializar, te puede generar efectivamente parte de estos químicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. La dopamina. ¿Qué es la dopamina? Si gustan, lo podemos ver. Esta sustancia química está relacionada con la motivación y el sistema de recompensa. Por eso se dice que es la mediadora del placer. Nuestro cerebro libera dopamina cuando nos encontramos con una recompensa de forma inesperada
En cambio, esperamos un premio, y este no ocurre desciende los niveles de esta sustancia química de la felicidad. Las principales funciones son aumentar la frecuencia y presión cardíaca, regular la tensión, el sueño y la actividad motora. Esta, por ejemplo, las que les gusta la fiesta, pudieran generarse, ¿sí? Porque hay una recompensa. Cuando, por ejemplo, imagínate, aquí, tú, que te gusta una chica así, súper, y de momento que te imaginas en la fiesta te la encuentras, y por alguna razón te le vas acercando, te le vas acercando, te le vas acercando, y entre eso de la bailoteada, ella te planta un beso. ¿Cómo te sentirías? Poderosísimo. Y la dopamina se levantaría, pero hasta al 1000, ¿no? O sea, al 1000. Entonces, esa asociación, o sea, por exactamente una recompensa, eso es lo que pasa con las redes sociales. Con las redes sociales, cuando tú estás esperando los likes, ¿verdad? Te está generando dopamina. Pero ¿qué pasa si efectivamente no hay, haces un reel, haces un video y pues nadie te pela? Ahí ya valió, ¿no? Entonces, por eso no tenemos que estar esperanzados exactamente en ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero una situación inesperada, o sea, tú puedes poner la ocasión para que se genere exactamente esta dopamina. La siguiente. La oxitocina, también es conocida como la hormona del amor, nos permite generar vínculos con otras personas, haciendo que seamos capaces de sentir cariño, empatizar, y está relacionada con el desarrollo de comportamientos mentales y a los apegos. Suele ser apodada como la hormona de los vínculos emocionales y la hormona del abrazo. El hecho de estar cerca con otras personas con las que existe un vínculo aumenta los niveles de oxitocina, y esto genera mayor confianza hacia esa persona, provocando que se lleguen a asumir más riesgos en la relación. Ahí, como nos damos cuenta, a los que les decía que les gusta la fiesta, pues si lo hace de vez en cuando, no está mal. O sea, ¿por qué? Porque puedes generar la oxitocina. Yo no estoy diciendo que beban hasta quedar tirados, ¿no? O sea, bueno, ok, pues una convivencia perfecta, pues no hay problema. Sí, esa amistad que generan en esas relaciones son importantes para generar la oxitocina. También es importante, obviamente, cuando ustedes están enamorados, la oxitocina está en un nivel muy alto. ¿Y qué sucede cuando hay el desamor, cuando los batearon? O cuando vieron que la chica ya besó a otro. Híjole, ¿cómo cae la oxitocina? ¿No? Totalmente, ¿no? Entonces te das cuenta que esta es muy importante. ¿Qué sucedería si el día domingo te fuiste de fiesta, viste a tu chica que besó a otro o se fue con otro y llegas el día lunes acá? ¿Cómo llegas? No, pues si no tomaste, ya la hiciste, pero si tomaste, no, pues ya ni llegas. Ya ni llegas. En el mar de lágrimas, no, estás terrible, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso tienes que controlar este tipo de emociones, efectivamente, a través de ese tipo de acciones, ¿sí? Pero, obviamente, por eso, mesuradas. No puedes levantarte demasiado. La siguiente diapositiva, la serotonina, responsable de encontrar el equilibrio emocional, fluye cuando te sientes importante. El sentimiento de soledad e incluso la depresión son respuestas químicas a su ausencia. Otras sus funciones son controlar la temperatura corporal y el apetito. Para poder producir esta hormona de la felicidad es necesaria una sustancia llamada triptófano, y esta se obtiene a través de alimentos como la pasta, el arroz, los cereales, entre otros. No obstante, también se puede producir mediante la práctica regular del ejercicio o técnicas de relajación. Si queremos tener efectivamente un nivel controlado de serotonina, necesitamos hacer ejercicios de meditación, de hipnosis, o también, obviamente, alimentarnos de manera adecuada. Y esto es muy importante para todos ustedes. En ocasiones, como les decía, si para llegar acá, y aunque sea la tiendita más sencillita, pues te está costando, y si todos los días vas y compras, pues la verdad la economía se reduce. Entonces debes de prever algunas circunstancias que tú puedas traerte desde tu casa para que efectivamente la serotonina esté efectivamente controlada. La siguiente, las endorfinas. Son consideradas la morfina del cuerpo. Imagínate,
una suerte de analgésico natural. Son pequeñas proteínas que tienen una estructura química muy parecida a la morfina, pero en este caso se producen de forma natural, se liberan en áreas del cerebro que están en el centro del dolor. Además suele aparecer cuando haces ejercicio. Por eso es muy importante. Este efectivamente te genera una gran emoción. Te genera, y por eso en el caso de los deportistas de alto rendimiento, cuando están en algún evento, imagínense los boxeadores o los maratonistas, ¿no? O los de Ultraman. Yo, por ejemplo, alguna vez hice un medio Ironman y me acuerdo que, pues, aparte del proceso de entrenamiento, ya te acostumbras al dolor. ¿Por qué? Porque tienes una gran cantidad de endorfinas cuando estás en el proceso de entrenamiento y mucho más se genera cuando pues estás en la competencia. Y entonces no importaba que te doliera, tú le seguías pegando, ¿no? Le vas dando duro. Y eso también puede pasar con ustedes. O sea, si realmente se ejercitan y tienen un buen nivel de endorfinas, van a llegar ustedes exactamente con una alegría y muy motivados para llegar aquí a esta casa de estudios. Bien, estos son los químicos de la felicidad, creo que hasta aquí los tenemos. Y bueno, quisiera yo en este sentido preguntarles si realmente quieren saber manejar sus emociones. ¿Sí les interesa saber manejar sus emociones? ¿Sí? ¿Qué es más? Entonces, fíjense, es muy importante estar en esta casa de estudios y aprender. La técnica, ojo, la técnica es muy relevante. O sea, la técnica jurídica es muy relevante para el éxito de los abogados. La técnica en general para los criminalistas también es muy relevante. Pero va a ser mucho más relevante para ustedes el manejo de su inteligencia emocional para sus resultados como seres humanos que la propia técnica. Como decía mi abuelita, yo digo, pero son los dichos de mi abuelita, que mi abuelita no las decía. Decía muchos, pero no todos los que digo. Sí, mi abuelita dice, no importa lo que sabes, sino qué haces con lo que sabes. Muchas veces aquellos alumnos de 10 podrían ser una eminencia, pero ellos son los empleados de aquellos que supieron manejar sus propias emociones y se proyectaron de manera diferente. Para que ustedes realmente tengan los resultados como profesionistas, requieren el manejar su inteligencia emocional. Y para manejar su inteligencia emocional, quiero que lo veamos bajo esta perspectiva. Yo aquí me encontraba en 1984, muy emocionado de haber egresado de esta universidad. Estaba yo feliz, pero también porque en ese momento, como les decía yo, a la par de mi carrera de abogado, estudié la carrera de actor. Entonces, obviamente, imagínate el reconocimiento cuando yo me presentaba en algún escenario y los aplausos. Y pues no existían las redes sociales, así es que había que presentarse en la escena, ¿no? Entonces, para que sintieras efectivamente ese reconocimiento. Ese era mi pasado. Hoy estoy aquí con ustedes. Este es mi presente. ¿Creen que estoy satisfecho con lo que he hecho de aquí para acá? Ahora mi pregunta, ¿creen que yo quiero quedarme aquí y nada más acá? ¿O sí? Tengo interés efectivamente de proyectarme a un lugar diferente. ¿Por qué? Porque ahorita yo como magistrado en retiro, pues yo podría decir, pues vengo aquí nada más a charlar un ratito y aquí que vengan los aplausos y total me quedo acostadito en la cama, me encantan las series de televisión y a todo dar, me voy a ir a la playa. No, estoy realizando actividades para estar en una posición de manera diferente. Pero para que yo pueda realmente proyectarme hacia adelante, lo que yo tengo que hacer es primero tener una limpieza de todo mi pasado. Mi pasado es una losa como el Pípila, que tenían su laja de piedra ahí para poder caminar. Imagínense si yo tuviera, cuando estaba aquí en el 84, mis problemas emocionales terribles que pudiera haber tenido yo de infante y tener que caminar con esa
esa piedra encima para llegar acá. Sería muy difícil. Por eso es muy importante que nosotros cuando caminemos nos olvidemos de ese pasado. Pero ese pasado, para olvidarte de este pasado, es muy complicado. Muchas veces requieres, yo me acuerdo que antes decía, ¿y para qué la psicología? Solamente los que estudian psicología están medios locos, por eso quieren resolver ese problema, ¿no? Porque el que tiene también que estudia Derecho, pues tiene un problemón, y es curioso, ¿eh? Todos los que están en mi comunidad jurídica, cuando les digo, oye, ¿qué? ¿Por qué entraste a ser abogado? A ver, ¿por qué entraron a ser abogados? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Algún problema tuvieron? Porque créanme, todos, es que algún familiar, alguna cuestión personal, o no, realmente casi todos, y vean, eso es algo muy importante y muy bonito, están pensando en la armonía de la justicia, ¿sí? Quieren ser justos, no les gusta la injusticia, porque no creo que quieran ser canijos, nada más, no, ¿o sí? ¿Quién sabe, no? O sea, realmente, entonces, realmente está su decisión para encontrarse en este momento en esta sala, como se tiene que ver con limpiar o sanar su propia historia. Si hay o existe alguna situación emocional, que generalmente existe, porque desgraciadamente nuestra programación mental y la más arraigada nos la dieron nuestros padres. No nos las dieron nuestros maestros. Alguno que otro nos dijo alguna cosa, híjole, y nos dio coraje porque tal cosa, pero realmente los primeros, aunque con amor, pero por su forma de como fueron educados, nuestros propios padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, la gente que nos quiere, nos programó de una manera tal vez que no nos impulsó para caminar, en lugar de caminar con ese peso, caminar con seguridad. ¿Sí? No sé si les ha pasado. Seguramente sí. Y eso es terrible, mucho más a las mujeres. Y lo comento, es que son más vulnerables, ¿no? Y muchas veces son mucho más fuertes. Pero en su programación que tuvieron desde su infancia, las niñas no salgas aquí por esto, que te vaya a pasar aquello. Y en este momento te van limitando, y no te permite efectivamente despuntar para realmente caminar libre para poder llegar acá. Y entonces, esta es la primera recomendación, eliminar efectivamente esto. Obviamente, depende de la historia de cada uno de ustedes, porque cada uno tiene su historia. La importancia de que algún evento les haya impactado, alguna de ustedes pudo haber sufrido, por ejemplo, una violación, y eso seguramente les impactó de manera atroz. Y peor si fue, en ese sentido, no necesariamente mujer, sino también puede ser hombre, ¿no? Un niño. Y generalmente por parte de un pariente, es terrible, queda marcado para toda su vida, ¿sí? Y entonces salir efectivamente de esa parte emocional que ya está integrada a su memoria, es muy difícil salir, y por eso muchas veces se requiere de apoyo. Pero porque que es una persona muy inteligente, pero fue marcada, es muy difícil salir. Entonces, si requieren de apoyo, pero la generalidad no se requiere de gran apoyo, sino simplemente de estar consciente de esta situación. Obviamente, hay técnicas, fundamentalmente en temas de programación neurolingüística e hipnosis, que te permiten sacar efectivamente este tipo de problemas. Pero lo más importante es también ya no voltear, o sea, no ser cangrejos. Imagínense que yo quisiera hacer esto, ¿sí?, para seguir avanzando. ¿Qué tan rápido podría yo ir? Es muy difícil. Para poder avanzar, tengo que ir hacia adelante y con mayor seguridad. Nunca ver el pasado, o sea, es nuestra historia, efectivamente, es nuestra historia nada más. Ahí se queda, pero no te ancles a ella, ¿no? Es parte. Lo más importante es lo que está al frente. ¿Ustedes se han enamorado? ¿Sí?
Bueno, si están en este momento enamorados, ahora sí, la persona más importante no es la que está enfrente, son ustedes. Porque el amor tiene que ser primero de ustedes, hacia ustedes mismos y después hacia la otra persona. Y entonces cuando van y ven a aquella mujer, y si aquella mujer se voltea, ¿no? O aquel hombre es manerroto y anda agarrando por cualquier lado, entonces pues se va a desilusionar la mujer. Entonces, ¿qué es lo que debe sentir ella? Efectivamente, orgullo del amor que se tiene, y en ese momento caminar, y no importa que se volteó, pues sigo con el otro, o sea, ahí hay mucho más, adelante. Porque en ese momento ustedes van a estar enfocadas profesionalmente, exactamente, en ustedes. En la parte más importante, la persona más importante de su vida son ustedes. Cada uno de ustedes. Nadie más. Ni su papá, ni su mamá, ni su novia, si están casados, su esposa, su esposo. Nadie más que ustedes mismos. En esa medida que ustedes tengan conciencia de que son la persona más importante del universo, en esa importancia van a caminar con toda seguridad hacia el objetivo que ustedes han planteado. ¿Conocen ustedes el Uber? ¿Sí? Las aplicaciones, el Uber, el Didi, el Rappi, ¿sí? Bueno. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando ustedes agarran la aplicación? ¿Qué es lo que primero les pide? ¿Qué es lo que les pide? O sea, afortunadamente ya los dicen, o desafortunadamente los teléfonos ya saben dónde están, ¿no? Entonces, yo ahí les decía, es una técnica que le denomino el efecto del taxista. Antes se utilizaba más el taxi que ahora se utilizan las aplicaciones, pero es el mismo, ¿no? Es un taxi a fin de cuentas. Cuando ustedes se suben al taxi, ¿qué les dice el chofer? Exactamente, ¿sí? Y entonces, imagínense que se encuentran acá, y si no saben a dónde quieren ir, ya llegaron, ¿no? O sea, ¿para qué vas a agarrar a ver, nada más quiero que me dé la vuelta, ¿no? Entonces, no importa, échame una hora a darle la vuelta y te da el paseo a la ciudad y ya después, pues si es aplicación y sale por tarjeta, pues a todo dar, ¿no? Sí, desde el chofer, lo que sea, pero después de una hora, si fuera en efectivo, le diría, pues miren, cada media hora me va pagando, ¿no? No vaya a ser que no tenga, ¿no? Entonces, y entonces puede darle vueltas para ver, pues yo quiero nomás andar explorando, a ver de qué se trata. En su vida, si ustedes nada más andan explorando, imagínense que hoy quiero ir para este lado, quiero ir para este lado y quiero ir para este lado, porque todos tenemos inquietudes. Y esas inquietudes son muy válidas y puede ser que puedas explorar una y no te gusta y pases a la otra y puedes pasar a la siguiente, sí es cierto, para generar experiencias, porque las experiencias son aprendizajes. Pueden ser experiencias negativas. Yo, como les decía, alguna vez tuve algunos negocios que no me fueron tan bien, algunos me fueron bien, pero todos fueron aprendizajes, ¿no? Entonces los fracasos, incluso los fracasos emocionales, también son aprendizajes. Entonces, puede ser que tú puedas tomar una decisión, pues voy a hacer esto, pero nada más por el aspecto de generar la experiencia y como consecuencia el aprendizaje. Pero en el caso de su vida y su vida profesional, por eso están acá, es importante que sepan por qué tomaron la decisión de ser criminalistas, por qué tomaron la decisión de ser abogados o ser consultores jurídicos. Si no saben efectivamente por qué están acá, yo les diría, mejor váyanse a su casa, analícenlo y regresan. Porque no les sirve ese conocimiento si no saben a dónde va. Porque ya están. O sea, si yo no sé a dónde voy, me voy a quedar acá y tranquilamente no me voy a mover. O nada más me voy a entretener un ratito por un lado y por el otro, y el éxito de mi vida no va a estar enfocado a donde yo quiero llegar. Entonces, definan el objetivo al que ustedes quieren llegar. En el caso particular, ustedes como estudiantes deben tener la certeza a dónde quieren ir. No solamente se trata de terminar para tener un papel. Los papeles no sirven. Créanme, los papeles
no sirven. Muchas veces ustedes, yo lo veo en mi comunidad cuando invito a clases gratuitas, oiga, ¿va a dar una constancia? Sí, si le quieres te la doy. Pero lo más importante es el aprendizaje, lo que yo te voy a enseñar. Y eso es más, mucho más. O sea, el día de hoy, lo que ustedes se llevan hoy, si aunque no les den ninguna constancia, lo que ustedes se llevan es simplemente esta reflexión que es importante manejar sus emociones, sabiendo dónde están parados y hacia dónde van. Aquí, para que ustedes estén parados, para que sepan ustedes que estén parados, me imagino la mayor parte en México es católica o es simplemente cristiana, y algunos que otros, pues hay algunos judíos, etcétera, ¿no? En general. Pero todos hacen o tienen o deberían de tener una práctica. ¿Cuál es la práctica? La práctica de la oración. Le dicen, en el caso de la oración, de la meditación, ¿no? ¿Por qué se hace? ¿Por qué creen que las iglesias motivan a sus fieles a tener esa práctica de la oración? ¿Qué les lleva? Piensen ustedes algo. ¿Cómo? Paz mental, ¿sí? ¿Y por qué te da paz mental la oración? Tal vez puede ser porque se acostumbra uno a la práctica y le tiene fe a un ser divino. Parte de la fe, ¿sí? Hay algo más. Hay algo más. Reflexiona. ¿Alguien más? Que tiene que ver exactamente con esto que estoy aquí. El ponerte en el aquí y el ahora. Cuando tú estás en oración, cuando tú estás en meditación, estás en el aquí y en el ahora. Exactamente contigo mismo, contigo misma. Y en ese momento conectas tu consciente con tu subconsciente. ¿Sí? Para que tú programes tu subconsciente. Recuérdense, todos los hábitos negativos, todas nuestras reacciones obedecen a esa programación de nuestro subconsciente, no de nuestro consciente. Ya vimos que las emociones efectivamente fueron las que generan el 80% de nuestros resultados. Y entonces, cuando tú estás en una práctica constante de meditación, en una constante práctica de, si quieres, de oración o de lo que tú creas, es estar no diciendo la oración misma, sino en un estado de conciencia interior. Esa es la parte más importante. Y aquí te pone en un tema del propio agradecimiento del universo, de la vida, de Dios, de quien tú creas, para que te pongas en el aquí y en el ahora. En la medida que ustedes sean agradecidos con lo que tienen, aunque sea muy limitado, ¿verdad? Si ustedes reconocen todos los días lo que tienen, vayan pensando, hagan simplemente, ¿por qué tú estarías agradecida de tu vida hoy, tú? Pues por el simple hecho de poder estar aquí en la universidad. Por el hecho de estar en la universidad, ¿tú por qué estarías agradecido? Porque, bueno, a lo mejor tengo cosas que a lo mejor otras personas ahorita no tienen. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, no sé, el techo, la comida, todo eso. Perfecto. ¿Por qué estarías tú agradecido? Sí. No sé, por el conocimiento que he adquirido, francamente. Por el conocimiento que has adquirido. ¿Tú por qué estás agradecido? Por el simple hecho de estar estudiando, tener derecho a, como le dijo mi compañero, a la alimentación, al transporte, a la vida. Vayan todos los días agradeciéndose de todas las cosas distintas que la propia vida les ha dado. Porque tienen, todos, no he visto aquí a alguien un invidente en este momento. Tienen vista. Si todos los sentidos, creo que los que están en esta sala, perfecto, lo tienen que agradecer. La simple vida misma es simple motivo de agradecimiento por tener una universidad tan hermosa,
por tener todas estas cosas. Pues hasta aquí quedamos. Muchísimas gracias por la atención y espero pues verlos en la siguiente invitación que tengamos por acá, seguramente muy pronto. Muchas gracias, doctor. A nombre de la directora, la doctora Georgina Tenorio Martínez, le hacemos una entrega de su constancia por la impartición de esta interesante plática y esperemos tenerlo en más ocasiones con nosotros. Y bueno, chicos, muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Pues vamos a